Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a explorar la Guerra de Independencia de México. Prepárense, vamos a ir más allá del grito de Dolores. Así es. Vamos a descubrir una historia llena de sorpresas. Exacto, una historia con tensiones internas, influencias globales y claro, figuras clave que lucharon por la libertad. Por supuesto. De hecho, empecemos por ahí. Mucha gente cree que la independencia comenzó con el grito de Dolores en 1810. Pero hay algo más detrás. ¿Nos puedes hablar del contexto? Claro que sí. Para entender la independencia hay que imaginar la Nueva España a finales del siglo XVIII. A ver. Los criollos, aquellos de ascendencia española nacidos en México, se sentían cada vez más relegados. A pesar de ser el grupo mayoritario, no tenían acceso a los puestos de poder. Ya veo. Estaban reservados para los peninsulares, nacidos en España. Entiendo. Entonces, había como un resentimiento social que se fue cocinando a fuego lento. Exactamente. Y a este resentimiento se sumaron las ideas de la Ilustración, que llegaban de Europa. Ah, claro. Figuras como Rousseau y Montesquieu hablaban de libertad, igualdad, soberanía popular, conceptos que resonaron con fuerza entre los criollos. Es fascinante cómo las ideas pueden viajar a través del océano y encender la llama de la revolución. Sin duda. Y no podemos olvidar otros eventos importantes, como la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Estos sucesos demostraron que era posible romper con el dominio colonial y construir nuevas naciones. Imagínate ser un criollo de la época, leyendo sobre estas revoluciones y pensando, si ellos pudieron, nosotros también. Es fácil imaginar la efervescencia intelectual de la época, y este caldo de cultivo se vio aún más agitado por la invasión napoleónica a España, en 1808. Ahí está el famoso vacío de poder. Precisamente, con la monarquía española en crisis, los criollos vieron la oportunidad de tomar las riendas de su propio destino. Y es aquí donde comienzan las conspiraciones y los primeros levantamientos, ¿verdad? Así es. Grupos de criollos empezaron a reunirse en secreto para planear la independencia. Uno de los ejemplos más notables fue la conspiración de Valladolid. En 1809, aunque fue descubierta y sus líderes fueron arrestados, sentó un precedente importante. O sea que la lucha por la independencia no surgió de la nada. Fue un proceso que se fue gestando durante años. Exacto. Y es en este contexto que surge la figura de Miguel Hidalgo y Costilla. El cura Hidalgo. Seguro que nuestros oyentes han escuchado hablar del grito de Dolores. Claro. Pero me gustaría destacar que la importancia de Hidalgo va más allá del grito. Él, junto con otros líderes como Ignacio Allende y Juan Aldama, logró movilizar a un sector importante de la población, incluyendo indígenas y mestizos. Es decir, que el movimiento independentista no fue solo una iniciativa de las élites criollas. Para nada. Hidalgo supo conectar con las aspiraciones de un pueblo que anhelaba un cambio profundo. De hecho, uno de sus primeros actos fue la abolición de la esclavitud, una medida radical para la época. Qué interesante. No sabía que la abolición de la esclavitud se había decretado tan temprano. Esto nos habla de la visión social de Hidalgo. Sin duda. Y aunque la campaña de Hidalgo fue relativamente corta, su impacto fue innegable. Él logró encender la llama de la revolución, una llama que otros líderes se encargarían de mantener viva. ¿Y podrías contarnos un poco sobre la Alhóndiga de Granaditas? Sé que fue una victoria importante para los insurgentes al principio de la guerra. Por supuesto. La toma de la Alhóndiga de Granadas, un almacén real en Guanajuato, fue un evento simbólico y estratégico. Aunque la victoria estuvo marcada por la violencia, demostró la fuerza del movimiento y la capacidad de los insurgentes para desafiar al poder colonial. Es asombroso pensar en la valentía de estos hombres y mujeres que se enfrentaron al ejército español con recursos limitados. Es un testimonio de su determinación y de su fe en la causa de la independencia. Y bueno, sabemos que la historia de Hidalgo termina de forma trágica. ¿Podrías contarnos un poco sobre su final? Lamentablemente, las tropas de Hidalgo fueron derrotadas en la batalla de Puente de Calderón. En 1811, Hidalgo, Allende y otros líderes insurgentes fueron capturados y ejecutados. Qué triste final para un personaje tan importante en la historia de México. Sin duda. Pero es importante recordar que la muerte de Hidalgo no significó el fin del movimiento. Al contrario, su legado inspiró a otros líderes a continuar la lucha por la independencia. Y es aquí donde entran figuras como José María Morelos y Pavón, ¿verdad? Exactamente. Morelos, un sacerdote como Hidalgo, tomará el liderazgo del movimiento y le dará una nueva dimensión. Me encantaría saber más sobre Morelos y su papel en la guerra. ¿Qué lo diferenciaba de Hidalgo? No, Morelos era un estratega militar brillante y un líder con una visión clara para el futuro de México. Él no solo buscaba la independencia de España, sino que también aspiraba a construir una nación justa e igualitaria. Eso suena fascinante.
¿podrías contarnos más sobre la visión de Morelos para México? Claro que sí, pero creo que eso lo dejaremos para la siguiente parte de nuestra inmersión. Perfecto. Entonces, los invitamos a que se queden con nosotros para descubrir más sobre José María Morelos, el Congreso de Anáhuac y los siguientes capítulos de esta emocionante lucha por la independencia. Retomando nuestra conversación, Morelos no solo era un líder militar, era talentoso, pero también era un misionario. Le supo dar al movimiento independentista un marco ideológico más sólido. Hablando de visión, mencionaste algo sobre un Congreso de Anáhuac. ¿Qué era y por qué fue importante? El Congreso de Anáhuac fue convocado por Morelos en 1813. Fue un hito en la lucha por la independencia. Imagínate, en plena guerra se reúnen representantes de varias provincias para discutir el futuro de México. Increíble. Es como si hubieran creado un gobierno paralelo, en medio del conflicto. ¿Y qué se discutió en este Congreso? Bueno, uno de los resultados fue la redacción de los Sentimientos de la Nación, un documento que plasmaba los ideales de Morelos para el México independiente. Los Sentimientos de la Nación suena a un documento fundamental. ¿Cuáles eran algunos de los principios clave que se establecieron ahí? Morelos proponía la independencia absoluta de España, la soberanía popular, la división de poderes, la igualdad entre todos los ciudadanos y algo realmente innovador para la época, la abolición de la esclavitud y la eliminación de las castas. Eso es revolucionario. Morelos estaba pensando en un México completamente nuevo, con una estructura social y política mucho más justa. Exactamente. Morelos tenía una visión muy progresista. Para su tiempo, entendía que la independencia no era solo un cambio de gobierno, sino una oportunidad para crear una sociedad más igualitaria. ¿Y qué impacto tuvo los sentimientos de la nación en el desarrollo de la guerra y en el futuro de México? Bueno, este documento se convirtió en una especie de hoja de ruta para el movimiento independentista. Inspiró a muchos a seguir luchando por la causa y sentó las bases para la construcción del México independiente. Es decir, que el Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación fueron mucho más que un evento simbólico. Tuvieron un impacto real en el curso de la historia. Sin duda. Si quieres prepararte para tu examen de admisión, tanto en historia como en todas las materias del examen de admisión a la UNAM y el IPN, inscríbete a nuestro curso Super Pro de Univetas, donde solamente con el código Profe Miguel tendrás un gran descuento. Estos eventos demuestran la madurez política del movimiento y la capacidad de sus líderes para pensar en el futuro de la nación. Hablando de liderazgo, sabemos que la guerra no fue fácil. ¿Cómo se desarrolló la lucha? Después de la muerte de Hidalgo. La muerte de Hidalgo fue un golpe duro, pero el movimiento no se detuvo. Morelos tomó el mando y demostró ser un estratega militar muy capaz. Logró importantes victorias y extendió el control insurgente en el sur del país. Entiendo. Entonces Morelos logró mantener viva la llama de la independencia. ¿Podrías contarnos un poco sobre sus estrategias militares? Morelos era un maestro de la guerra de guerrillas. Conocía el terreno a la perfección y supo aprovechar la movilidad de sus tropas para hostigar al ejército realista. Es interesante cómo supo adaptarse a las circunstancias y utilizar las tácticas más efectivas para enfrentar a un enemigo más poderoso. Exactamente. Morelos no solo era un líder valiente, sino también un estratega inteligente. Mencionaste que Morelos logró extender el control insurgente en el sur. ¿Hubo algún otro líder importante que surgiera en esta etapa de la guerra? Por supuesto. Mientras Morelos combatía en el sur, en el norte surgía la figura de Guerrero, un líder formidable que mantuvo la resistencia a la región. Guerrero, he oído hablar de él, pero no conozco mucho sobre su historia. ¿Podrías contarnos un poco más? Guerrero era un hombre de origen afromexicano que se unió al movimiento desde sus inicios. Se caracterizó por su tenacidad y su valentía. Se dice que incluso cuando el rey Callejo ofreció indultos a los insurgentes, Guerrero se negó a rendirse. ¡Qué determinación! Era un hombre de convicciones firmes. ¿Y qué papel jugó en la guerra? Guerrero fue un líder militar astuto y un guerrillero implacable. Su conocimiento del terreno y su capacidad para organizar a las comunidades locales lo convirtieron en un enemigo difícil de derrotar. Es impresionante cómo la lucha por la independencia unió a personas de diferentes orígenes y estratos sociales. Así es, la guerra de independencia fue un crisol donde se forjó la identidad nacional mexicana. Indígenas, mestizos, criollos, afromexicanos, todos lucharon por un ideal común. Y bueno, sabemos que Morelos también tuvo un final trágico. ¿Podrías contarnos qué pasó? Desafortunadamente, Morelos fue capturado en 1815 y ejecutado por las fuerzas realistas. Su muerte fue la gran pérdida para el movimiento, pero su legado inspiró a otros a seguir luchando. Es triste pensar en el sacrificio de estos líderes, que dieron su vida por la libertad de México. Sin duda, pero es importante recordar que sus ideales y su lucha no fueron en vano. Ellos sentaron las bases
para la independencia que se lograría algunos años después. Y después de la muerte de Morelos, ¿cómo continuó la lucha? ¿Quién tomó el liderazgo Del movimiento. Bueno, la verdad es que tras la muerte de Morelos el movimiento insurgente se fragmentó. Hubo varios líderes regionales que continuaron la lucha, pero sin la misma cohesión que antes. La guerra entró en una fase de estancamiento. Entiendo. Entonces podríamos decir que la muerte de Morelos marcó un punto de inflexión. En la guerra. Sí, sin duda. La pérdida de un líder tan carismático y estratégico, con golpe, del que el movimiento tardó en recuperarse. A partir de este momento, la guerra se volvió más dispersa y menos coordinada. Y en medio de esta situación, ¿cómo se llegó finalmente a la consumación de la independencia? ¿Qué eventos o personajes fueron clave en esta última etapa? Bueno, esa es una historia fascinante, que creo que merece ser contada en la siguiente parte de nuestra inmersión. Perfecto, entonces los invitamos a que se queden con nosotros para descubrir cómo, a pesar de las dificultades y los reveses, México finalmente logró su independencia. Bueno, retomamos nuestra inversión en la Guerra de Independencia y la pregunta que nos queda en el aire es ¿cómo se logró finalmente la independencia después del declive del movimiento tras la muerte de Morelos? Es una pregunta interesante porque, como mencionamos, el movimiento se fragmentó y la guerra entró en un periodo de estancamiento. Sin embargo, la llama de la independencia seguía ardiendo en el corazón de muchos mexicanos. Entonces, ¿quién o qué reavivó esa llama y la llevó a la victoria final? Para entenderlo, hay que mirar hacia un personaje que en principio pareciera un enemigo de la causa, Agustín de Iturbide. Iturbide, el mismo que después se convertiría en el primer emperador de México. Exactamente, es una figura fascinante y compleja. Iturbide era un militar criollo que había combatido a los insurgentes durante la guerra. Sin embargo, las circunstancias cambiaron y con ellas su perspectiva. ¿Qué tipo de circunstancias lo llevaron a cambiar de bando y unirse a la lucha por la independencia? A principios de la década de 1820, la situación en España había cambiado. Las cortes liberales que habían llegado al poder amenazaban los privilegios de la Iglesia y la élite criolla en Nueva España. Entiendo entonces algunos criollos que antes se oponían a la independencia, ahora la veían como una forma de proteger sus intereses. Precisamente, Iturbide, astuto y ambicioso, supo capitalizar este sentimiento. En 1821 proclamó el Plan de Iguala, un documento que buscaba la independencia de México bajo una monarquía constitucional. El famoso Plan de Iguala. ¿Cuáles eran sus puntos clave? El plan establecía 3 garantías: la religión católica, como única, la independencia de México con un monarca europeo y la igualdad entre españoles y criollos. Es interesante que se buscara un monarca europeo. ¿Por qué no se optó por una república? Desde un principio. Bueno, en ese momento la idea de una monarquía constitucional era atractiva. Para muchos se veía como una forma de asegurar la estabilidad y el orden, al mismo tiempo que se rompía con el dominio español. Y este plan de Iguala tuvo éxito. Logró unir a las diferentes facciones que luchaban en la guerra. Sí, de hecho, el Plan de Iguala fue un golpe maestro, logró unir a insurgentes y realistas bajo la bandera del ejército trigarante. El ejército trigarante. ¿De dónde viene ese nombre? Se le llamó así porque representaba las 3 garantías del Plan de Iguala: religión, independencia y unión. Ya veo. Y con este nuevo ejército, Iturbide marchó hacia la Ciudad de México. Exactamente, el ejército trigarante entró triunfalmente en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, marcando el fin del dominio español en México. ¡Qué momento tan histórico! Después de más de 11 años de lucha, México finalmente lograba su independencia. Sí, fue un momento de júbilo y esperanza para el pueblo mexicano, aunque como sabemos la historia de México independiente estaría marcada por nuevos desafíos y conflictos. Hablando de desafíos, ¿qué pasó con Iturbide? ¿Cómo fue su reinado como emperador? Bueno, el reinado de Iturbide fue breve y turbulento. Enfrentó la oposición de los republicanos, quienes consideraban que la monarquía era un sistema anacrónico. Entonces las divisiones políticas que habían estado latentes durante la guerra volvieron a surgir con fuerza. Exactamente. México independiente heredó muchas de las tensiones y problemas que existían en la Nueva España. La lucha por definir el modelo de nación apenas comenzaba. Y en 1823 Iturbide abdicó al trono y México se convirtió en una república federal, pero eso ya es tema para otra inmersión. Sin duda, la historia de México independiente es un capítulo fascinante, lleno de giros inesperados y personajes memorables. Y la Guerra de Independencia que hoy hemos explorado es una pieza fundamental para comprender la identidad y el carácter del México actual. Así es un legado de lucha, sacrificio y esperanza que sigue inspirando a los mexicanos hasta el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la Guerra de Independencia de México. Esperamos que haya sido un viaje enriquecedor y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este periodo crucial de la historia. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer compartir y reflexionar sobre la historia de México.